Pues buenas tardes y vamos ya a dar inicio pues a la última ponencia de la jornada. Y tenemos aquí en Palma a don José María Moreno Soriano. Él es filósofo y experto en asistencia a enfermos mentales del Servicio de Salud de las Islas Baleares, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, pues saben ustedes que nos va a hablar sobre tratamiento ético a los enfermos mentales. Y aprovecho también pues para comentarles que a mi derecha también está pues don Boris José Barragán, que es profesor tutor del Centro Asociado, ¿no? Y además coordinador del curso, y que mañana intervendrá. Mañana, saben ustedes que mañana intervendrá junto con la doctora Martina Combes, ¿no? Y bueno, ya aprovechar el momento para incorporarse también en el curso, ¿no? Y por mi parte, pues nada, les cedo la palabra y cuando quieras, pues podemos empezar. Muchas gracias a ambos. Vale, de nada. Estamos aquí. Y lo ponemos, lo centramos. Acércate un poco a ella. Sí. A eso no se toca, siempre con la base. No te preocupes, sí. así. Ya. Ya está marcha. Ya puedes empezar, José María. Sí, bueno, pues muchas gracias por una presentación tan amable y muchas gracias a ustedes por estar aquí para hablar de un tema tan interesante como complejo, que es el tema del cuidado ético de las personas con enfermedades mentales, o también lo podemos llamar ética y salud mental. Yo quisiese que hubiese al final un turno de palabra donde se hicieran propuestas, sugerencias, me hiciesen ustedes preguntas sobre todo lo que pueda decir, y aunque no quisiera extenderme mucho porque ya también las horas que son, y después de haber estado ustedes en otras ponencias escuchándolas, seguro interesantísimas, pues bueno, quisiera que llegara el turno en que se abriese el turno de palabra y que se hiciesen preguntas. Yo voy a tratar de sintetizar experiencias y conocimientos. Llevo años trabajando con personas con enfermedades mentales. Me pueden preguntar lo que quieran, lo que tengan en mente, y eso es lo que me gustaría, que fuese algo participativo, algo algo dinámico, algo donde pudiésemos todos conversar. Entonces, el título de la ponencia se llama el cuidado ético a las personas con enfermedad mental grave, o sea, ética y salud mental. La salud mental depende de los estilos de vida, de los vínculos afectivos, emociones y sentimientos que tenemos, al mismo tiempo del sentido que demos a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y formas de vida, según nuestro estado cerebral o disposición mental con nuestro cuerpo. Y el ambiente depende también cómo sea la sociedad en que vivamos y nosotros mismos, nuestro sistema moral o sistema social. Las personas con enfermedades mentales son en primer lugar personas, es decir, ciudadanos y miembros de pleno derecho de la comunidad o sociedad a la que pertenecen, lo cual obliga a los distintos gobiernos y variados poderes públicos a garantizar las condiciones que posibiliten el ejercicio efectivo de los derechos de los que son titulares dichas personas. ¿Por qué nos planteamos vincular la salud mental y los derechos humanos? Porque una mirada a la historia y a muchas situaciones que vivimos nos hacen sentir que trastornos mentales graves, tan comunes como esquizofrenias, pues más que ser una enfermedad y lo que va más allá de la enfermedad, el saber sobrellevarla e incluso superarla, pues se presentan o las vivimos o se viven, sobre todo las personas afectadas, como una sentencia de estar estigmatizadas, autoestigmatizadas, subestimadas, excluidas, discriminadas. Sin embargo, sabemos que el cuidado ético del mundo consiste en asumir con todas sus implicaciones la esencial igualdad de los hombres. Sabemos que la humanidad, su dignidad se deshumaniza y es pura animalidad. Entonces, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, actualmente la tendencia a sufrir enfermedades mentales en nuestro mundo no para de incrementarse. Ya 1 de cada 4 personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida, lo que en la práctica afectaría a todas las familias. Y, sin embargo, las enfermedades mentales siguen envueltas en un manto
de ignorancia, de incomprensión, de desprecio, de discriminación, cuando no de burla y de miedo y prejuicios así. A esta ignorancia y discriminación se enfrentan principalmente las personas que también sufren la propia enfermedad. Estas personas soportan el doble padecimiento de tener una enfermedad mental que hasta ahora no se ha explicado bien y al estar estigmatizadas, lo cual ha sido una constante a lo largo de la historia. Según señalan algunos autores como Antonio Damasio, cuyos estudios nos permiten entender cada vez más la mente, la conciencia, los sentimientos, las emociones, la distinción entre enfermedades cerebrales o del cerebro y del resto del cuerpo y las enfermedades mentales es una desgraciada herencia cultural que impregna nuestra sociedad y nuestra medicina y refleja una ignorancia básica de la relación entre cerebro y mente, mientras que las enfermedades cerebrales son vistas como tragedias infligidas a personas a las que no se puede culpar de su situación. Las enfermedades mentales pues son consideradas como inconveniencias sociales porque quienes las sufren, pues a estas personas se les hace responsable en gran medida de ser culpable de esa situación, de no tener una modularidad emocional adecuada, de no tener un carácter adecuado, etcétera. Y estas cosas se creen que es por falta de voluntad, según lo general en la sociedad. Históricamente, de hecho, quien ha sufrido o padece enfermedad mental también se le ha llamado personas inmorales o se le ha llamado alienadas, han sido inconveniencias o sobre todo amenazas sociales. Estas personas eran ingresadas por largos periodos de tiempo, incluso de por vida. Estas personas estaban en centros especiales, en asilos o en manicomios, y el motivo de ello era pues eso, que eran amenazas sociales. Y la medida era evitar, según se creía entonces, que fuesen agresivas consigo mismas o con los demás. Era la conducta agresiva lo que se quería evitar, y como objetivo se quería evitar esta conducta, y la medida era ingresarlos de por vida o por mucho tiempo. Entonces, conceptos tendentes a recuperar una calidad de vida lo más autónoma y plena posible, normalizada, la rehabilitación, no existían en la psiquiatría. La rehabilitación tendente a la recuperación no existía en la psiquiatría. Hoy, sin embargo, conceptos como incluso el de salud, pues tienen otros, según se replantea la OMS en 1985, tienen otros componentes, un componente psicológico, biológico y social dinámico, relativo y muy variable en la especie humana, y se impone la necesidad de la promoción de la salud mental como parte indivisible de la salud de las personas, de su bienestar y de los avances en los tratamientos o recuperación, que es lo que desea el enfermo, o sea, hablar en comunicación directa entre iguales, de sus síntomas, de sus esperanzas, de sus sentimientos. La comunicación íntima, sincera, de compartir la crisis, la palabra, el vínculo afectivo o empatía mutua son muy importantes y confieren sentido humano, un contexto humano, una conexión auténtica, que en la enfermedad pues puede ser muy objetivo. Y este es el objetivo nuestro. Yo, por mi experiencia y los conocimientos acerca de estas personas, lo que más les importa es el vínculo afectivo, que se reconozcan sus sentimientos de dolor o placer, sus emociones de tristeza o alegría, y mostrar la realidad de estas personas así como ellos quieren, atendiendo a sus demandas, pues es defender sus derechos, es defender su salud, y primordialmente enseñando que nadie está por encima de nadie. Entonces yo en este trabajo quería exponer primero, tras la introducción, quería hablar un poco de la enfermedad, pero también de lo que va más allá de los síntomas, y todo ello encaminado a la recuperación, y a la vez, tras la recuperación, que es el paso último de la terapia, pues ir reduciendo el estigma, hablar también del estigma, como solución del estigma hablar del enfoque jurídico-ético en la práctica psicológico-psiquiátrica y en nuestra propia vida cotidiana, a la vez influida por avances culturales y científicos las últimas décadas y hace más tiempo, y ya así ir concluyendo. Yo sé que es un tema muy extenso y me gustaría que ustedes participaran. Entonces, bueno,
Lo mismo no lo abarco todo. Ustedes mismos me pueden decir, no sé, preguntas a lo largo del... No ahora mismo, pero dentro de un tiempo sí. Al final haremos coloquio. Vale. Pues yo, a modo de introducción, acabando, quiero señalar que empezamos a entender ya mucho de las carencias que sufren estos pacientes dentro de un proceso normal que hay que entender y mucho más, y que hay que explicar mejor y que hay que superar. De aquí su complejidad, pero también de lo maravilloso y apasionante que resulta conocer estos fenómenos, porque indagando en ellos, indagamos en la propia especificidad humana y en sus propias manifestaciones de expresión de ideas como libertad, como felicidad, como justicia, que además de ser ideas son también necesidades, y además de ser necesidades tienen que estar reconocidas. Incluso la misma existencia, la existencia misma es otra necesidad que debe de reconocerse. Entonces ahora empiezo a hablar de qué son las enfermedades mentales y la salud. Y empiezo con el concepto del trastorno mental grave. Considero necesario mencionar una definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en 1948, en que dice que la salud es un estado perfecto, completo, de bienestar físico, material y social, no solo ausencia de enfermedad. Así pues, la enfermedad de una persona, de una familia, la salud de una persona, de una familia, sería poder desarrollar sus necesidades, sus capacidades según sus necesidades, y participar en las tareas comunes de estudio, de trabajo y en la vida afectiva, personal y social. El concepto de enfermedad mental ha evolucionado y ha dado paso al concepto de salud mental, que al principio se vinculaba a la ausencia de enfermedad, y en la actualidad predomina un enfoque que involucra un conjunto de factores biológicos, psicológicos, sociales, subjetivos, objetivos, de adaptación, de capacidad. Pero claro, hoy en día esto está así muy en teoría, pero tenemos que hacerlo en la práctica, el vincular el concepto de enfermedad o el concepto del propio comportamiento humano con lo biológico, con lo social y con lo psicológico, y no solamente darle un enfoque biológico genético, que es lo que se tiende a dar, tratando de buscar un gen en la esquizofrenia, tratando de buscar, y esto es que no es científico, porque lo científico es el vínculo entre la biología, en la psicología, en la sociedad, y más en trastornos mentales tan comunes como la esquizofrenia, que es con el que yo más trabajo y por el que por ello también voy a hablar más de él, y que según algunos neurólogos y algunos investigadores, a diferencia de otras enfermedades mentales como la depresión, que puede afectar a otros mamíferos, la esquizofrenia solamente afecta a los seres humanos. Pero ahora entramos en el tema este. Las enfermedades mentales o de la mente son enfermedades cerebrales que producen alteraciones en el pensamiento, las percepciones, las emociones y la conducta. Nuestro comportamiento y afectividad, nuestro lenguaje y comunicación con los demás, nuestras ideas y formas de pensar y entender el mundo, nosotros mismos y nuestro entorno, quedan alterados, desajustados, con cambios que expresan los síntomas de no funcionar bien el cerebro y su producto más maravilloso, la mente. Así, la salud, lo considerado como normal, la capacidad de amar y trabajar, se trastocan, pues la persona no es dueña de sí misma, lo cual no tiene una causa o causas bien conocidas y explicadas por ahora. Las personas que padecen enfermedades mentales graves, especialmente esquizofrenias y otras psicosis, presentan una compleja situación que no se reduce, no se reduce a la sintomatología psicopatológica, sino que va más allá, y tenemos que hablar del tema del diagnóstico, la discapacidad, la rehabilitación, el cuidado, la duración y la recuperación. La evolución de una enfermedad tal como la esquizofrenia es un proceso complejo, dinámico y heterogéneo que va más allá de la especificidad diagnóstica. Con el diagnóstico propiciado no ya por la enfermedad, sino por el rol del paciente que adopta, de que está diagnosticado de tal cosa,
a la vez que con falta de programas terapéuticos, falta de tratamiento, pues se propician discapacidades. Y discapacidad en diferentes áreas de la vida cotidiana en la que nos desenvolvemos. Pero tenemos que hablar del diagnóstico diciendo que es una herramienta médica. Nada menos, pero tampoco nada más. Nadie es igual a un diagnóstico. Todos somos más que un diagnóstico. Aunque la esquizofrenia sea un problema serio a lo largo de la vida, esta no afecta por igual a todo el mundo. Y un número cada vez mayor de gente puede aspirar a hacer una vida autónoma, social y personal con sentido. Se suelen hacer síntomas, una distinción de síntomas positivos y negativos acerca de la esquizofrenia. Síntomas positivos añaden algo nuevo a la conducta. Síntomas negativos es lo contrario, cosas que deja de hacer la conducta. Síntomas positivos son los delirios, alucinaciones, por ejemplo, de alucinaciones, oír, ver cosas, percibir que uno oye cosas. Oler cosas a lo mejor desagradables acerca de su cuerpo. Estoy con una persona amiga que padece esquizofrenia y puede estar oyendo, percibir que oye, mata a mi amigo, pero ella, claro, sufre, ella se preocupa, esta persona tiene incluso angustia, pero no hay que el que esté con personas así no se debe de asustar. También pueden creerse, por ejemplo, teniendo su visión bien, puede estar ciego. O sea, son cosas que se añaden a la conducta. Los negativos, cosas que deja de hacer la conducta. Retraimiento social por por falta de motivación, por falta de energía, pues se aíslan y dejan de hacer cosas. O ideas también, si queréis luego hablamos de los síntomas positivos y los negativos, os voy explicando más cosas, porque es que si nos paramos dentro de las alucinaciones, el oír, percibir que oyes cosas, o tener en los delirios, creer que eres enviado de Dios, creerte con poderes especiales. Estas cosas, si queréis, luego las tratamos más. También se van conectando, además de estos síntomas positivos o negativos, porque además hay más. También se producen síntomas de ansiedad y de depresión. En la ansiedad se ponen todos los medios por temer una situación que es actual y se quiere equilibrar esa situación. La angustia, se esperan desgracias, se quieren poner todo. Uno se angustia porque se cree que algo que va a venir va a ser muy malo. En la depresión, pues se cree uno inútil, se ve como sin fuerza y luego a diferencia de la manía, que uno se ve con exceso de alegría, empieza unas ideas y no las termina y empieza con otras. Esto es también típico de otros trastornos, el trastorno maníaco-depresivo, que es el trastorno bipolar. Pero si queréis luego hablamos de todo esto, porque hay gente que me pregunta, ¿qué diferencias hay entre...? Lo principal es que estos síntomas se integren, se sepan sobrellevar, porque no son peligrosos. Para la persona que lo sufre, claro que si no está preparada, no está en un aprendizaje de superarlo, pues puede ser peligroso. Puede hacerle daño. Entonces tenemos una teoría que se llama de la vulnerabilidad, del profesor Robert Paul Lieberman, que trata del estrés, vulnerabilidad, afrontamiento y competencia. Si una persona es vulnerable y le suceden una serie de hechos estresantes que sobrepasan sus capacidades de afrontamiento o capacidades que tenemos para solucionar los problemas, pues se le puede desencadenar un cuadro psicótico. Entonces tenemos unos factores de protección para mitigar este cuadro, que se desencadene el cuadro psicótico. Estos factores son reconocer las señales de aviso de la recaída, el apoyo familiar, profesional y social, el aprendizaje de habilidades sociales e instrumentales, y estos constituyen elementos importantes de la rehabilitación hacia la recuperación, que es el fin último de la terapia. El mayor determinante del éxito personal y profesional son los recursos personales, psicológicos y sociales que uno tiene. Cuanto más protección psicológica tenga una persona, más resistencia tendrá a los efectos negativos del estrés y lo que sea de vulnerable biológicamente. Entonces, si uno está protegido psicológicamente, la intervención psicológica es muy buena, es muy efectiva. Entonces, en los programas yo trabajo en programas de rehabilitación, y si una persona, por cambio de medicación, por distintos factores, necesita un seguimiento, necesita más observación, más atención,
pues todo este apoyo psicológico desde yo cuido a personas que están en piso viviendo autónomamente. Pero si puedes estar con ellos y pasear y hablar de 1000 cosas que a ellos les gusta todo esto, mejor, si en caso de personas que necesiten una atención así más continua por cambio de medicación, por alguna recaída reciente o algo así. Pero de todos modos, sí, a ver si... por eso, dentro de todo esto que sea dentro de una atmósfera de compasión, de colaboración, de coordinación, de continuidad, de consistencia, que es lo más efectivo también para reducir el estigma. Y así también se evitan pues esos problemas de discapacidad en la autonomía o en el autocuidado, en el autocontrol de situaciones de estrés que hablábamos antes, de las interrelaciones personales, en el ocio y tiempo libre, en las funciones cognitivas, en el funcionamiento laboral, etcétera. El ocio y tiempo libre, por ejemplo, nosotros hacemos todas las semanas, 2 veces a la semana hacemos salidas en grupo. Y claro, pues es socializarse y es bastante terapéutico esto. Entonces, el acompañamiento y el cuidado y la rehabilitación es algo más que también es otro factor que está más allá de la enfermedad. Es un proceso de ayudar a las personas con discapacidad psiquiátrica a desarrollar y utilizar las habilidades, sistemas de apoyo y experiencias personales para conseguir estar satisfechos y alcanzar metas. Es invitar a las personas a pensar en la posibilidad de un cambio en sus vidas, no hablando tanto de la enfermedad, sino de sus valores, necesidades e intereses personales. Casi todo el mundo cree que la rehabilitación psicosocial es medicación y habilidades, pero la medicación afecta a todo el mundo por igual y todo el tiempo tampoco puede ser igual de efectiva. El esfuerzo máximo se centra en que puntos claves de atención a estas enfermedades, como son su detección temprana, el componente psicofarmacológico, pero que sea efectivo, la intervención psicológica, la rehabilitación psicosocial y la integración o recuperación social, pues se lleven a cabo. Luego está el tema de la duración, pero como cualquier enfermedad, el tratamiento con servicios individualizados y bases empíricas es comúnmente el factor decisivo para que se dé la recuperación y que no se vea la enfermedad como algo crónico, porque hoy en día muchísimas enfermedades médicas, no solo mentales, tampoco tienen curación. O hay que saber sobrellevarlas como sea. Este es el método para cualquier enfermedad, no solo mental. Es una visión incorrecta del curso de la enfermedad, considerar que el pronóstico del paciente es permanecer estable o deteriorarse. La cronificación, además de una consecuencia de los propios síntomas de la enfermedad, puede ser el resultado de la propia institucionalización, la socialización en el rol de enfermo, la falta de esperanza y la motivación para el cambio, la falta de estimulación, programas y terapias, la carencia de oportunidades económicas, la pérdida de actividades gratificantes, los efectos de la misma medicación, la falta de expectativas y esperanzas del entorno sanitario y familiar y social que contagia también al propio enfermo y, en fin, el modelo que conlleva de la biogenética que conlleva una intervención crónica. Y ahora algo que voy a mencionar porque es muy importante, que es la recuperación. La recuperación implica desarrollar un nuevo estilo y propósito en la vida, a la vez que la persona crece más allá de los efectos catastróficos de la enfermedad mental. El futuro funcionamiento social que implica la recuperación puede predecirse en base al funcionamiento social previo y no en función de los síntomas de la enfermedad o duración de la hospitalización. Esto quiere decir que se trata de aplicar técnicas psicopedagógicas de aprendizaje social e instrumental que definen la rehabilitación para alcanzar la recuperación, pero o sea, el funcionamiento premórbido, que es esto de las funciones sociales que hacía el enfermo antes de desarrollar la enfermedad. No basarse solo en el transcurso de la enfermedad y en la situación de estar enfermo. Si ha estado ingresado en el hospital, si muchas veces, si tiene síntomas de delirios, de oír voces, sino lo que hacía antes también de la enfermedad, si iba al instituto. Yo conozco a usuarias que empezaban a estudiar Derecho cuando empezaron a tener síntomas de esquizofrenia y dejaron de estudiar Derecho. Conozco a usuarios que estudiaban en el instituto, eran algunos muy buenísimos en deporte, otros que trabajaban en empresas grandes y a ellos se animan muchísimo cuando les mencionas ese bagaje cultural, ese bagaje social que tenían. Entonces, también la recuperación es eso, el funcionamiento premórbido que consiste en
en las funciones sociales antes del desarrollo de la enfermedad, no tanto que durante el propio desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y recuperarse no significa necesariamente curarse, es construir y reconstruir la propia vida, más allá de la enfermedad, con una mayor comprensión sobre cómo gestionar los síntomas, sin estar traumatizado por su aparición y saber integrarlos a un nuevo sentido de identidad, pese a padecer limitaciones graves. O sea, no es lo de los síntomas, lo de oír voces, que a los enfermos puede traumatizarlos, pues evitar esto que los traumatice, y lo consiguen, muchos lo han contextualizado, a mí me lo han dicho usuarias, yo ya estoy acostumbrada, ya sobrellevo esto y van avanzando. Pero podemos decir que, en conclusión, podemos enfocar el paradigma de la recuperación en un cambio de actitud de los profesionales hacia el usuario, en un cambio de actitud del usuario hacia sí mismo y en un cambio de la organización estructural de los servicios de salud, que también se necesita. Entonces, ahora voy a empezar hablando del estigma, la estigmatización de las enfermedades mentales y luego su solución jurídico-ética. Los estigmas son estereotipos, prejuicios, discriminaciones, en definitiva, falsas creencias. Pero claro, estas falsas creencias de la sociedad hacia un grupo o hacia una persona, esto también afecta mucho a la persona o al colectivo del que forma parte y se causa el autoestigma. El autoestigma es el estado por el cual una persona afectada de enfermedad mental severa, incluso en rehabilitación, ha internalizado actitudes negativas sobre sí misma y las dirige en su contra. La persona pierde sus identidades previas, mientras que la de ser paciente psiquiátrico se convierte en dominante. Así ella se dice a sí misma, a mí además me lo han dicho, paciente, soy incapaz, soy distinto, soy mentiroso, soy vago, soy peligroso, porque lo han vivido de un ambiente hacia ellos, hacia su persona, y lo han autoestigmatizado, sin ser peligroso, sin ser mentiroso, sin ser vago, sin todo eso, ellos mismos pues como que se han creído que lo son. Entonces hay que llevar mucho cuidado en reforzar conductas así. No, ni en broma, mi criterio, yo voy a decir a una persona, a un usuario, qué mentiroso, bueno, muy de broma y con cierta afectividad y ya conociéndonos, qué mentiroso eres, vale, pero no, o sea, él tendrá una razón si me dice que no ha hecho una cosa y luego ha hecho otra. Entonces, es eso, hay que ir con cuidado. El derrotero del estigma consiste en el estereotipo, adjudicarse incompetencia, creencias negativas sobre uno mismo, como peligrosidad, falta de voluntad, etcétera, que son las mismas creencias negativas que la sociedad pues erróneamente piensa sobre el grupo, sobre la persona. Prejuicio, reacción emocional negativa de baja autoestima, desconfianza sobre la propia capacidad, vergüenza, y de acuerdo o en conformidad con las creencias y reacciones o reacciones emocionales, sociales, de miedo, cólera hacia estas personas. Y la discriminación, respuesta conductual al prejuicio, desaprovechando oportunidades de ayuda y como consecuencia del comportamiento social de rechazo y negativa a ayudar a estos sujetos. Pese a los progresos hechos en los últimos años, en la concienciación social de este problema, siguen siendo vigentes muchas situaciones que visualizan la enfermedad mental como pues dolor, sufrimiento, violencia, crimen, asesinato. Sin embargo, la evidencia científica nos dice que las personas con trastornos mentales graves no son más violentas que las demás. Al contrario, suelen ser víctimas y no agresoras. Su enfermedad les convierte en objeto de desprecio, burla y violencia, una situación que no se da en otras patologías. Ya, bueno, a través de los medios de comunicación, ellos mismos, los usuarios, me lo han dicho, que les molesta esto, ver en una nota de periódico, un esquizofrénico ha sacado los ojos a su compañero. O películas, ¿cuántas películas se han...? Esto es también enfocar la enfermedad a un ambiente de violencia. Cuando son ellos las víctimas los que más sufren violencia, no los que la ejercen. Por tanto, hay una responsabilidad en la falta de respeto a los derechos humanos de estas personas afectadas de enfermedad mental. Y esta responsabilidad es tanto desde los gobiernos, de la sociedad, por falta de conocimiento y de solidaridad, pero también desde la comunidad y desde los mismos servicios psiquiátricos y servicios sociales de salud, que es también, según no hay muchos estudios hechos sobre esto,
pero son porque la sociedad puede ser no solidaria, pero también tiene más conocimiento, pero el profesional del servicio sanitario que tenga más conocimiento y cause estigma, autoestigmatice a la persona que en teoría tiene que estar allí recuperándose, pues también es una cuestión a plantearse, ¿no? En los servicios de salud y psiquiátricos también pasan estas cosas. Ya lo decía el matemático John Forbes Nash, quien recibió el Premio Nobel de Matemáticas en 1994, a pesar de que en los años 60 sufrió esquizofrenia. John Forbes Nash fue sobre el que se hizo la película Una mente maravillosa. No sé si le suena. Pues este señor lo decía, que el estigma es inevitable en la sociedad actual, en el sentido de que te infravaloran y porque no te ven una persona productiva y entonces pues te ven como un vehículo viejo imposible de reparar, en el sentido de que llegues a producir algún día. Y en ese sentido, si está el estigma de por medio, pues imaginaros el concepto de persona que se tiene de estos enfermos. Y bueno, también, pero sin embargo, muchos famosos y personas conocidas por enfermedad han destacado a lo largo de la historia. Hay personas por enfermedad mental conocidas como Vincent Van Gogh, Franz Kafka, que empleaba la literatura como terapia, Truman Capote o Adolf Wolff, que sin haber hecho nunca un cuadro, sin saber de pintura, pues hizo pinturas inmortales padeciendo esquizofrenia. Entonces, ahora vamos a hablar del enfoque jurídico-ético, de la solución al estigma, que es tener un marco legal, moral, adecuado, desde todos los ámbitos y que no se deje ir reproduciendo el estigma, sino todo lo contrario, se vaya reduciendo. Las normas éticas desde los orígenes de la cultura han sido una parte esencial del arte de curar, y especialmente en nuestros días se hace cada vez más necesaria la presencia de normas éticas, más aún cuando los sujetos sufren enfermedades mentales, pues las enfermedades los hacen ser más vulnerables a estas personas y estar más expuestos a una posible conculcación de sus derechos. La mejor normalización del trato de estas personas, aún con las limitaciones que puedan derivarse de su enfermedad, pues pasa por su consideración como personas, como sujetos de derechos y obligaciones. La filosofía asistencial, así pues, de todos los centros de salud mental y demás recursos asistenciales, debe realizarse en la observancia de esta ética, actuando con total competencia profesional y dando un trato humano, respetuoso, digno y humanista en su sentido más amplio. Sobre el tratamiento de las personas afectadas de enfermedad mental severa, el papel de la psiquiatría y en general de todas las personas, de todos los profesionales que intervienen, está pasando cada vez más de ser estos meros controladores o agentes del orden y protectores de la sociedad ante estos pacientes, a ser humildes agentes de su salud, responsabilizándose en procurar su recuperación sin que interfieran los propios deseos o prejuicios de dichos profesionales en los tratamientos. Los profesionales no han de reducir su intervención a la enfermedad aisladamente considerada, como desgraciadamente sucede en muchos otros ámbitos de la medicina. Aún pasa esto. En muchos ámbitos de la medicina uno va al médico y dice: no me cuente socialmente lo que le pasó a usted, solamente quiero ver lo fisiológico, la lesión que usted tiene. Y esto sobre todo pasa en las enfermedades, en todas las enfermedades en general. Entonces, más allá en vez de considerar aisladamente la enfermedad, como desgraciadamente pasa en todos los ámbitos de la salud, hay que considerar a la persona como sujeto principal en todo su contexto biopsicosocial y espiritual. En este sentido, podemos afirmar, como han hecho distintos autores, que la psiquiatría es la más humana de las especialidades médicas, porque su campo de trabajo es el comportamiento humano en todas sus expresiones, todas sus manifestaciones. Esta es la importancia de la presencia de la ética en el campo de la psiquiatría, que algunos bioeticistas se han pronunciado por el reconocimiento de la psicoética, entendida esta como la reflexión sistemática y metódica de todos los problemas éticos suscitados en la práctica psicológico-psiquiátrica. De hecho, en algunos países de América Latina, la psicoética es introducida como asignatura dentro de los planes de estudio, como carreras como filosofía
medicina, la psicoética. Ya, bueno, en la práctica, yo esto lo vivo también cada día. En la práctica diaria son muchas las situaciones que nos presentan conflictos éticos. Ejemplos de esto son la participación del paciente en la toma de decisiones sobre su propio tratamiento, la necesidad de inclusión de los pacientes en los procesos de investigación sobre nuevos fármacos, la aplicación de medidas restrictivas, internamiento, contención, etcétera, las cuestiones referentes a la confidencialidad y al secreto profesional, etcétera. Ya en 1900 todo esto, bueno, se está desarrollando, se está atendiendo los conflictos éticos que diariamente las situaciones que vivimos nos presentan, con una historia previa. Ya en 1977, la Asamblea de la Asociación Mundial de Psiquiatría, en base a la necesidad de establecer un código ético en la práctica psiquiátrica, promulgó la Declaración de Hawái, cuyas normas aprobadas y aún vigentes se incorporaron a diferentes textos normativos hacia el respeto de todos los pacientes en general, con la finalidad de promover la salud, la autonomía personal y el crecimiento del paciente, siendo informado e integrado en su proceso terapéutico, de modo que según sus posibilidades y competencias pueda escoger entre los distintos medios terapéuticos propuestos, con su consentimiento informado, el de su familia o el de personas allegadas, pero que él pueda elegir, una vez informado, lo que más le conviene de terapia. Entonces, y en una relación, por supuesto, terapéutica entre paciente y profesional, de confianza, confidencial, abierta y de responsabilidad. Hay algunos profesionales que me decían que la relación entre paciente y profesional tenía que ser de asimetría, relación asimétrica. Yo, por la práctica y por la experiencia y los conocimientos, vamos, todo ello me ha constatado que tiene que ser simétrica, una relación entre iguales, una relación de confianza, de apoyo mutuo, no asimétrica, porque es lo que hablábamos durante la introducción, que nadie está por encima de nadie. Las personas con enfermedad mental, por el mismo hecho de sufrir esta enfermedad, y más esta enfermedad con estas características que aún no se conocen bien, las causas, pero también como cualquier enfermedad, yo me parto el brazo y voy al médico y me siento un poco inferior ante el médico porque quiero que me cure. Entonces, las personas con enfermedad mental, pues por las propias características de su enfermedad, se sienten vulnerables y como inferiores ante los profesionales. Entonces, los profesionales, más que una relación asimétrica, tiene que ser una relación de simetría, de reciprocidad recíproca, y de apoyarse. Bueno, pues después del 77, que hace la Asamblea de la Asociación Mundial de Psiquiatría, hace la declaración esta de Hawái. En el 95, ya al cabo de unos años, la Asociación Médica Mundial aprobó un documento sobre problemas éticos en psiquiatría. Eso ya la Asociación Médica Mundial, no la Mundial de Psiquiatría, ahora la Mundial Médica, con el objetivo esencial de eliminar el estigma social. Estos y otros acuerdos o propuestas posteriores implican la coordinación internacional y por el respeto de los derechos de los pacientes, pero desgraciadamente carecen de fuerza jurídica vinculante para los Estados. Su aplicación y cumplimiento varía según la sensibilidad de cada país en incorporarlos en las normativas internas. Hablando de la situación en España, en la Constitución nuestra de 1978 se trata el artículo 43 del derecho a la protección de la salud, su artículo 49 de la obligatoriedad de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de todas las personas disminuidas físicas, psíquicas y sensoriales. Y todos estos enunciados se han desarrollado a través de leyes o reglamentos, como que es una ley fundamental, la Ley General de Sanidad del 86. Trata en su artículo 20, que también se llama de la salud mental, de fomentar el modelo o ámbito comunitario y sus principios básicos de enfoque multidisciplinar, con la coordinación necesaria con derecho a servicios sociales y tratando de reducir al máximo la necesidad de estar hospitalizado. Y luego aquí en las Islas Baleares tenemos la Ley también fundamental de salud de 2003 de las Islas Baleares, donde se abordan aspectos esenciales como el derecho a decidir sobre el tratamiento o cambio de medicación, siendo informado el paciente de toda actuación relacionada y valorándose su adecuada competencia para incorporarlo en su proceso terapéutico.
Entonces tenemos que existen una legislación aquí en España, incluso representantes de la OMS han afirmado que desde la ley esta general del 86 de sanidad, que ya rompía con todo lo que había de tiempo atrás de la dictadura, que apenas la psiquiatría aquí, lo de la ley general del 86 desarrolló lo de ya estaba en la línea de la reforma psiquiátrica, de la psiquiatría comunitaria, nada que ver en hacía 40 o 50 años. En los años 20 sí estaba Ramón y Cajal investigando, habían otros investigadores de otras partes del mundo, pero luego desde los años 30 con la guerra civil y hasta los años, pues vamos, un desastre a nivel de investigación médica. Y según representantes de la OMS, España cumplía con una legislación en salud mental muy adecuada, pero no se aplicaba. Y entonces, pues, esto, ¿quiénes lo sufren más? Pues las personas, porque fíjense en una encuesta que hizo la Asociación Bipolar de Madrid en el 2007, sobre si las personas con enfermedades mentales graves, a la pregunta de si tenían los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, ¿sabían lo que contestaban? Pues el 67% decía que no tenían los mismos derechos. O sea que 2 de cada 3 personas estaban convencidas de ser ciudadanos de un nivel inferior al resto. Eso son las personas con enfermedad mental. Sin embargo, todos somos sujetos de unos derechos que nos confiere el estatuto de ser ciudadanos, como decíamos al principio de la introducción. Tenemos, pues, que también recomendaciones del Consejo de Europa, el Libro Verde de la Unión Europea, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y España cuenta con muchas leyes, como decía antes, necesarias en su ordenamiento jurídico en la salud mental, pero sin una aplicación efectiva en muchos casos. Por tanto, hay que seguir la legislación en paridad, hay que seguir los servicios en la comunidad, hay que seguir leyes antidiscriminatorias en política de salud mental y también pues todas las recomendaciones de los convenios internacionales. Y todo esto, de verdad, que si se aplicase, por lo menos en la vida no ya se puede decir social, sino más individual, afectiva, de relación de tú a tú, de iguales, el estigma, yo con muchos usuarios lo consigo eliminar. Claro, hace 6 o 7 años o más, pues me decía, ay, ¿me puedo reír? Hombre, pero si la risa es algo terapéutico, ¿cómo no te vas a poder reír? Cosas tan básicas, autoestigmatizan ellos, ¿no? Bueno, pues ahora voy a hablar del tema de avances de la cultura, medicina y ciencia. Voy a hacer una mirada a la historia, un poco hablar de esto y luego vamos a ir concluyendo, a ver si así da tiempo de que se abra el turno de palabra y me puedan hacer preguntas. En las últimas décadas ha evolucionado mucho la sociedad, medicina y ciencia. Aunque hoy en la crisis mundial el riesgo principal que hay para el avance de una psiquiatría comunitaria alternativa como la sanidad pública en su conjunto viene por una parte de la crisis de su soporte principal, las prestaciones sanitarias, sociales y comunitarias del llamado estado del bienestar, y por otra parte de la herencia farmacodependiente y rudimentaria de la psiquiatría. Desde los años 40 hasta hoy, en medicina han habido muchos cambios, han salvado más vidas que en ninguna época anterior. La década de los 50 aportó los psicotrópicos, neurolépticos, psicofármacos, ansiolíticos, antipsicóticos, tranquilizantes, antidepresivos. Todo esto apareció en la década de los 50 para combatir las enfermedades mentales, lo que tampoco la experiencia ha demostrado que con solamente psicofármacos no alcanza su funcionamiento autónomo las personas con enfermedad mental. Y bueno, se hicieron un montón de avances también en resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, que evalúa el estado del cerebro en reposo o en movimiento, los rayos láser, la ecografía, las técnicas de neuroimagen para el cerebro, estudiar el cerebro. Bueno, esto también dio un salto sin precedentes con la genética, la biología molecular, la química. Esto fue muy revolucionario en medicina. Frente a tales éxitos, sin embargo, las drogas han sido desastrosas y los avances sobre el cáncer, el virus del SIDA, la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer y las demás enfermedades mentales ha sido muy lento. A pesar de que la enfermedad mental se encuentra
en toda la sociedad y en toda sociedad quiero decir, en todas las culturas. Si analizamos transculturalmente todas las culturas que existen en el mundo, por ejemplo, la esquizofrenia, en todas existe, y existe, no sé si un 1% de la sociedad es afectado por esta enfermedad. Aquí en Baleares a unas 8.000 personas afecta la esquizofrenia, ¿no? Pues eso, aun siendo muy presente y ya en todas las sociedades las enfermedades mentales, pues los avances han sido muy lentos. Y bueno, los diagnósticos psiquiátricos y tratamientos a lo largo de la historia han sido tan variados como inútiles y terribles. Estos consistían en duchas frías, fuerte enfriamiento del cuerpo, extirpación de ovarios, extracciones dentales, agujerear el cráneo, cortar el lóbulo frontal cerebral, etc. En la actualidad, entre otros tratamientos, estaba también estados de convulsiones, etc. Pero hablando de cortar el lóbulo prefrontal cerebral, en la actualidad, bueno, este último ahora sabemos que el cerebro no lo forman áreas independientes como creía la frenología hace varios siglos o otras corrientes, ¿no?, científicas. Ahora hay una interacción de las neuronas y todas las áreas están relacionadas. Pero bueno, este procedimiento del lóbulo frontal cerebral cortado, esto no hace mucho que se aplicó. Este último procedimiento psiquiátrico, conocido como lobotomía o leucotomía, lo inventó el psiquiatra y cirujano Egas Moniz en 1935 y recibió por ello el Premio Nobel de Medicina en 1939. Según él, lo empleó con buenos resultados en su objetivo de tratar trastornos mentales como la depresión, pero la realidad fue muy distinta. Bastantes pacientes tuvieron muchos cambios de personalidad que les incapacitaron en gran medida para la vida en sociedad. En la actualidad, grupos de familiares de lobotomizados luchan para que les sea retirado el Premio Nobel. Hoy sabemos lo que comentaba antes, que ninguna área del cerebro es independiente de la otra. Y bueno, hay unas interacciones entre las neuronas que se comunican por medio de señales, como sabemos ahora, químicas y eléctricas, principalmente químicas, y entendemos mucho de ello, pero queda mucho por entender. Lo que no sabemos todavía bien es cómo esas señales químicas se transforman en sentimientos, deseos, creencias, preferencias, y a través de todas esas experiencias se construye la conciencia, el yo. Aún quedan cosas por investigar ahí. A mí, dos autores que me han enseñado mucho y que recomiendo son Antonio Damasio, tiene libros como El error de Descartes. Hablaba del error de Descartes porque, bueno, primero somos y después pensamos, no es existo luego pienso, no pienso luego existo, como decía Descartes. Y él además, Antonio Damasio, insiste mucho en las emociones, en los sentimientos de dolor, de placer, en las emociones de alegría, de tristeza, como que renuevan la maquinaria del conocimiento, son necesarias para nuestro razonar, ¿no? Y luego otro autor es Francisco Ayala. El Francisco Ayala pues es un profesor que hizo la teoría sintética de Francisco Ayala. Consiste en sintetizar la tradición filosófica y la tradición biológica. Entonces él dice, y yo, bueno, me gusta esta teoría sintética. Dice que la capacidad humana, el ser humano es un ser humano ético por naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad determinada biológicamente por la cual podemos juzgar las cosas como buenas o malas, morales o inmorales. Esa capacidad no dice nada de las normas éticas, hace una distinción entre capacidad moral de poder juzgar las cosas como buenas o malas y las normas éticas, que no ya vienen determinadas biológicamente, sino por la cultura. Son códigos que adoptamos a lo largo del tiempo y según la sociedad, pues por influencia de la tradición cultural religiosa, pues nos movemos. Pero esto no viene determinado biológicamente, sino culturalmente.
la capacidad moral de tener esa... Él hace un paralelismo, por ejemplo, o pone el ejemplo del lenguaje. El lenguaje que tenemos, la capacidad para hablar, pues no nos dicen qué idioma hablemos. Nosotros tenemos biológicamente una capacidad de lenguaje simbólico, pero no nos dicen que hablemos en idioma francés o inglés o español. Eso ya lo desarrollamos según la cultura. El idioma en que hablemos viene determinado por la cultura y el lenguaje simbólico viene determinado por nuestra biología. Y lo que más importa en el estadio actual de la evolución humana, pues es la evolución cultural. La evolución biológica es insignificante al lado de todos los cambios que están habiendo en medicina y en tantas cosas. Y bueno, Antonio Damasio también une lo biológico, lo une con lo social, como hace Francisco Ayala. Une lo biológico con lo social y otro libro que yo quería mencionar junto con el del error de Descartes se llama En busca de Spinoza, Neurobiología de las emociones. Si se pueden leer estos libros serán interesantísimos. Él vincula lo biológico y lo social y así empieza a dar una explicación de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales en nuestra cultura de carácter, de tradición cartesiana, que dejaba fuera la mente y solamente investigaba lo fisiológico, pues las enfermedades mentales no se han sabido explicar hasta ahora. Este profesor, este investigador dice que más vale tarde que nunca poder empezar a investigar ya lo que es la mente en sus interacciones con el ambiente. Pero bueno, que hasta ahora se dejaba la mente como cosa de religión, cosa de filosofía. Yo hace años decía, voy a examinarme de filosofía de la mente. Me decía un compañero de psicología, ¿y eso qué es? Pero eso, porque hemos heredado una cultura que ha dejado fuera la mente. Incluso la psicología, que estudia la mente, pues hasta hace muy poco no tenía cabida ni en la biología ni en la medicina. Ahora ya sí hay psicólogos en los centros de salud, pero esto es hasta muy recientemente. Y bueno, solo pueden comprenderse los fenómenos mentales en esa interacción de un organismo con su ambiente. Así tenemos un punto de partida para explicar las enfermedades mentales y decir eso, ¿no? Es fundamental en nuestra racionalidad, en nuestro conocimiento, el tener en cuenta la emoción y el sentimiento, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y nos dormimos, está en una sintonía, como dice Antonio Damasio, que se puede hacer más alegre o puede significar un requiem triste, pero eso está ahí con nosotros. Y ahora ya, para ir concluyendo, pues voy ya a la conclusión directamente. El conocido DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de la Asociación Psiquiátrica y Estadounidense, hoy en día, en su quinta edición publicada el 18 de mayo de 2013, universaliza cada vez más los diagnósticos y farmacología hacia estos trastornos que afectan ya a 500 millones de personas en el mundo. Y 100 millones de personas toman diariamente algún psicofármaco. Además de que la esperanza de vida se reduce unos 25 años en este tipo de enfermedades. Desde que con la Revolución Francesa se crearon los manicomios con un despliegue institucional grande, hasta convertirse en instituciones totalmente cerradas, como campos de detención o de concentración, ocultando a los enfermos mentales y con el objetivo, se creía, pues eso, lo que ya antes mencionábamos, de evitar su conducta agresiva, hasta hoy en día. Bueno, han habido muchos cambios y se ha avanzado mucho en las últimas décadas con la psiquiatría comunitaria alternativa, las reformas de los psiquiátricos, los movimientos por los derechos humanos. Se ha avanzado mucho culturalmente con todo esto, que esperemos que se siga avanzando. En tal avance cultural, científico y ético, amplios grupos de psiquiatras han enviado una petición formal al Colegio de Psiquiatría del Reino Unido en la que solicitan la abolición de los sistemas de clasificación y diagnóstico y buscan unas formas más humanas y eficaces de responder a las enfermedades mentales sin tantas etiquetas diagnósticas. La cultura, la ciencia, la tecnología son producto de la mente humana por explorar, conocer y cambiar. Y esto es una cualidad que debemos alimentar en cada instante, pero con la necesidad de crear o aplicar mejor un marco moral y legal en que nuestra convivencia cultural y curiosidad
científicas se expresen sin exponer a las personas y su entorno a riesgos inaceptables o daños irreparables para la salud y el ambiente en que se desenvuelve nuestra salud. Y esto es la bioética, de aquí la necesidad de la bioética. El dilema más serio que enfrenta el mundo de hoy, además, es el acceso de la población a los servicios de salud, así como elevar el nivel científico, técnico y ético de estos, desarrollando una labor tanto curativa y de rehabilitación, recuperación como preventiva y de promoción de la salud. Una exposición como esta no se puede plantear conclusiones definitivas, apenas sugerir a dónde deben encaminarse los siguientes pasos para continuar. Y tengo la impresión de que lo he hecho muy deprisa todo, pero bueno. Lo cual requiere de muchos escritos, conversaciones y más investigaciones. Temía que no me diese tiempo a acabar un poco. Pero de los cuatro, conversando, ya empezando un poco a conversar, nos podríamos preguntar. En nuestra práctica, bueno, yo en mi práctica diaria como profesional en torno a la salud mental, y ustedes en su práctica como diaria, pues en lo que estén haciendo, estudiando y esto, ¿es la acción propuesta en beneficio para el paciente? ¿Es la acción propuesta que yo en mi práctica diaria hago un beneficio para el paciente? ¿O esta acción es una intervención que más bien está atenta a los intereses y consideraciones de bienestar del equipo de compañeros de trabajo terapéutico que se llama, es decir, consideraciones de buena convivencia material, de estar bien el uno con el otro, de no causarse problemas? Si hay un usuario pues que tiene una crisis fuerte, que no le gusta el hospital nunca y tiene que estar en un hospital un mes, pues el caso es que haya un buen rollo de ambiente según algunos criterios. Entonces yo me pregunto, ¿es eso así, que haya un buen rollo de ambiente profesional, de empatía entre los profesionales, o tiene que haber una empatía con los pacientes, incluso mejor, o a la vez con todo el mundo, ¿no? Y evitar que esa persona, por ejemplo, esté lo que menos le agrada, estar hospitalizado, evitar con todos hechos una piña eso. Otra pregunta, ¿se inspira el terapeuta en la benevolencia hacia el paciente o se motiva por la satisfacción personal, ya sea esta monetaria, de gratificación sexual, prestigio, etcétera? Eso también se ha dado. ¿Actúa el terapeuta como agente de la salud del paciente en la terapia en cuestión, o de la sociedad, o de su profesión? Y si lo es agente de todas, ¿cómo establecer unas prioridades? En definitiva, ¿cuáles son los valores humanos y operativos en la terapia en cuestión? Es lo que nos planteamos, ¿no? O deberíamos plantearnos. Mi propuesta es que se trata de apoyar a la persona en su integridad, con el principio de la beneficencia, que son principios de la bioética, como el de la autonomía, el de la justicia, el principio de la beneficencia a su favor, en su dignidad, con el principio de la autonomía reconocida en su persona, etcétera. Y así vinculamos los problemas de la salud mental a la ética, en relación al bienestar de la persona y a su dolorida, desordenada o desajustada dignidad, integridad y trascendencia, que es lo que caracteriza la dolencia mental en general. De este modo, la realidad humana es una vivencia ética, o una simbiosis entre esta y la salud mental. En esto consiste también la motivación de actuar en la búsqueda de una definición contemporánea de lo que es una vida buena, libre y apropiada, y por qué es importante para el ser humano incorporarla a su proyecto de vida. Por muchos estudios que se hayan hecho sobre el ser humano, sobre la conducta del ser humano, ninguno lo ha destinado a la pasividad. Todos los seres humanos somos activos de un modo u otro. Entonces, pero somos seres activos de un modo u otro. Pero no solo hay que entender qué nos mueve, sino qué nos debe mover y cómo alcanzarlo. O sea, los principios también ahí, los valores que guían nuestras acciones. Saber lo que nos mueve, no solo, sino también lo que nos debe mover. Y he terminado. Vale. Vamos a ver, ahora va a tocar turno de preguntas. Ahora tenemos el problema. Ustedes me perdonan que yo no estoy puesto en estas cosas, o sea que... Ahora, aquí está Miguel.
Sí. Ahora se oye. Bueno, aquí tenemos plus, gracias, muy bien, gracias, sí, ha estado muy bien, gracias. No está el dire, gracias, plus, gracias, pero la próxima ponencia que haga usted más lento. Bueno, felicidades por su naturalidad, interesante tema, pregunta. Como filósofo, ¿podría darnos una visión desde la filosofía sobre el concepto de enfermo mental o de salud mental? Pues el concepto, como he dicho, es un concepto biopsicosocial, pero todo ello vinculado a la empatía, a la afectividad, a la afectividad de la persona, al vínculo afectivo, en definitiva. Creo que es la solución, el vínculo afectivo. Ahí dice, gracias, muy bien, jaja. Estos se ríen de mí, claro. Muy bien, muy rápido, pero muy bien. Bueno, aquí alguien decía, he visto antes una pregunta, dice, de acuerdo, dice, director, por favor, cuando toque, pregúntele al ponente de dónde es y por dónde ha vivido, gracias. De acuerdo con Pineda, es un hombre que tiene que ceñirse a una ponencia académica cuando quiera hablar de lo diario de sus enfermos. No sé qué es esto. A ver, no sé lo que ha dicho. Bueno, a ver. No, me refería... Puedo contestar que académico he querido ser sintético de experiencias y conocimientos. Si tratamos... Espera un momento, aquí dice, el mismo señor dice, este ponente es extraordinario, su naturalidad es tal que no solo tiene de mí un plus de respeto, sino de admiración por la labor que realiza. Y después venía lo otro. ¿Me entiendes? Es que me he dejado la parte del principio. Eso que ya empezaba. Ya empezaba. Gracias. Entonces después venía lo otro. Entonces Gracias. me he saltado la primera parte. Bueno, ya queda más claro, ¿no? Bueno, lo corté. Bueno, todos. Bueno, aquí hay. Bueno, ¿dónde estábamos? A ver, porque. Uy, nos dice alguien. A ver, tranqui. Bueno. Pregunta. ¿Qué opinión tiene usted sobre las fundaciones tutelares a la hora de proteger a las personas con enfermedad mental? Pues que tienen que intervenir también, que está dentro del proceso de... Todos los aportes son necesarios dentro de lo que buscamos, que es la recuperación, recuperarse. Todo es necesario. A ver, el conejero nos dice, ¿los enfermos mentales tienen derecho a la autonomía personal? ¿Pueden decidir por ellos mismos lo mejor para sí mismos? Hay que tener en cuenta, según las características de la enfermedad, pero el principio es ese, que ellos decidan, se fomente la autonomía y revisando situaciones. Hay veces que están en crisis y no pueden decidir o tener una autonomía y hay que ayudarles, siendo muy flexibles y evaluando las situaciones y siempre informando al usuario para que pueda ser autónomo. Es lo que se persigue al 100%, como cualquier persona de nosotros. Bueno, muy bien, gracias. Vamos a ver aquí que nos dicen. Pregunta, ¿las técnicas y terapia de rehabilitación en estos pacientes tienen resultados imprevisibles? Hombre, imprevisibles. El ser humano es tan complejo como interesante, todo lo que nos mueve, pero si hay unas técnicas de psicopedagógicas, de aprendizaje, de técnicas instrumentales y sociales, pueden ser imprevisibles algunas, pero beneficiosas, camino hacia la recuperación. No pueden haber, con unas técnicas adecuadas desde psicopedagógicamente de lo que es el aprendizaje de habilidades técnicas y sociales, no pueden haber imprevisiones negativas, consecuencias negativas. Es lo que comentaba antes de la persona que está protegida psicológicamente, que está reforzada con apoyo, con protección psicológica. Esta persona está más propiciada a no caer en recaídas.
la que recibe protección psicológica, la que recibe técnicas de instrucciones de habilidades sociales, técnicas, afectivas. Bien, aquí nos dicen, ¿no considera un reto, no siendo psicólogo, enfrentarse a la esquizofrenia cada día? En coordinación con los profesionales que son psicólogos y que tengo una buena relación con ellos y en beneficio del paciente y todo en base a las necesidades de los pacientes, de las demandas de los pacientes. Es todo es ampliar conocimiento, y a mí como filósofo me gusta saber de psicología, saber de todo esto. Muy bien. Y creo que beneficia al paciente. Gracias. Aquí nos dicen, caso práctico. Ana también, un caso práctico. El día a día es... Pero bueno. Paciente mental que no quiere tomar la medicación por los efectos secundarios, pero que si no toma puede entrar en brote. Y entonces, ¿qué quiere la solución? ¿Es posible que bueno, no sé. Eso es Hombre, si no va a tomar la medicación es que esa medicación en cierto modo la es efectiva, y entonces pues hay que evitar que no la tome, la tiene que tomar. Eso es fundamental para que no entre en crisis. Pero hay que también constatar que hay personas con enfermedades mentales que siguen tomando la medicación aún no siéndoles efectivas. No evolucionan a una situación de progresivo deterioro, de tener crisis y estar hospitalizados a menudo, pero tampoco avanzan en las terapias estas personas. Es un concepto erróneo del curso de la enfermedad entender que o se está estable o se deteriora. La persona, es lo que hablábamos antes en la recuperación, que consiga algo que se llama también en psicología empoderamiento, que se haga dueño de sí mismo, que se dé permiso a sí mismo, nada menos que adueñarse de su propia vida. La enfermedad mental es un poco, empieza porque uno no es dueño de sí mismo, decía Freud, no es dueño de su casa, pero si uno empieza a adueñarse de sí mismo, pues hay veces que la medicación es un componente importante, pero no es necesario si no es efectivo. Bien, vamos a ver aquí. Aquí alguien nos comenta, el principal problema con mi discapacidad sensorial es que cada vez en el mundo de hoy tenemos menos interacción con las personas físicamente y menos con los enfermos mentales, ya que les recluyen en recintos cerrados. Bueno, es un comentario. Hombre, hay cada vez menos recintos cerrados donde se les recluye a estas personas. Puede incluso un ambiente, yo trabajo en los servicios de atención residencial comunitario, incluso una residencia o un piso puede causar, crear un ambiente de estar institucionalizado el paciente, pero por eso se persigue lo de hacer rehabilitación y hacer salidas en grupo, terapéuticas, hacer actividades donde distintos clubes y distintas fundaciones intervengan y todo esto. Y es fundamental, desde luego, que haya interacción, que haya vínculo afectivo, que haya contacto de reciprocidad asimétrica que decía yo antes, de igual a igual, no de asimetría. Muy bien, vamos a seguir un poco más. Aquí nos dice, ¿usted cree que no existen patologías, sino personas con diferentes problemas no generalizables? Sí, hay patologías. Lo que no está claro, no se ha explicado aún, y según qué patologías, como las de... Bueno, sabemos que mucho de lo fisiológico psicológico, mucho de lo psicológico fisiológico, pero hay patologías como la esquizofrenia que no se han explicado todavía. No hay hallazgos concluyentes para todo el mundo, o las depresiones, de lo que estamos hablando, de las enfermedades mentales. Las patologías existen, pero ¿cómo era la otra pregunta? ¿Usted cree que no existen patologías, sino personas con diferentes problemas no generalizables?
Existen las patologías, lo que tenemos que hacer énfasis es en la persona, no en la patología. Es en la persona, no en la enfermedad. Lo primero es la persona. La persona como ser único y en ese sentido hablamos de nosotros, no hablamos de ellos. Si en personas pero claro, no podemos negar la enfermedad. Eso causa estigma también, creo yo. Las corrientes estas de negar la enfermedad y decir el enfermo no es la persona, es la hombre, pero la sociedad, pero eso no. Yo creo que las patologías, vamos, existen. Muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado aclarado. No, aquí nos dicen recuperación, pero no curación. Exacto. Ahí la recuperación no es solamente, es reconstruir la propia vida. Que se quiera llamar a eso curación, vale, pero no es la curación clásica, entendida, que yo voy, me operan, me hacen una intervención quirúrgica porque tengo un problema me operan y ya estoy curado. En ese sentido no. De todos modos, bueno, tanto en las enfermedades médicas como en las enfermedades mentales, a excepción en las enfermedades médicas de cuando se requiere una intervención quirúrgica, le operan a uno y ya está curado, o en según qué tipo de infecciones y ya está curado, pero vamos, que hay poca curación en todas las enfermedades en general. Bueno, aquí nos dicen, ¿sería posible crear una alternativa al mercantilizado DSM? Una alternativa, pues la están ya estudiando psiquiatras, estos que han presentado un informe a la Asociación Psiquiátrica de Reino Unido y buscan respuestas más humanas, respuestas más que no se fijen tanto en las clasificaciones estas, que esto está dentro de un paradigma de biológico genético. Ellos buscan más el paradigma o el punto de partida, la filosofía de la recuperación como bueno, es algo también único que tiene que el propio enfermo también estar dispuesto a hacer, ¿no? Muy bien. Aquí alguien dice que nos ha hablado de las enfermedades mentales provocadas por las drogas, pero este no es el objetivo del curso, ¿eh? Hombre, podríamos hablar de porque eso, el primer curso de verano empezamos ahí, con el curso sobre drogas, etcétera, y hubo tal, pero bueno, vamos a dedicarle un curso casi para ello. ¿Tienes algún comentario? Pues eso, que ahora tampoco es el momento. Yo que quería hablar tanto del tema nuestro, pues ahora nos ponemos a... Bueno, muy bien, seguimos. Tenemos aquí más cuestiones. ¿Qué diferencia hay entre el concepto trastorno mental y el concepto síndrome? Y en su tratamiento. ¿Y en su tratamiento? Sí, todo. Claro, esto ya que tenemos que dar una clase. Hombre, con síntomas, síndrome se refiere más al síntoma, pienso yo, a los prodrómicos, y esto va también unido a los prodrómicos, a los síntomas prodrómicos, los pródromos, cuando uno tiene señales de aviso de que algo anda mal, uno tiene ideas negativas y llega y si persisten se desencadena. Cuando se dice una psicosis depresiva con síndromes que algo que también se puede desarrollar, pero el trastorno es la enfermedad en general y el síndrome o el síntoma yo lo vinculo así. Tampoco soy experto en esto, seguro que hay personas muchísimo más expertas que yo vivo más la interacción personal social con las personas, aunque me gusta ampliar conocimiento. Bueno, alguien afirma aquí, no es una pregunta, afirmo: necesitamos los profesionales de la psicología personas como usted que den la cara desde sus disciplinas y que no tengan miedo escénico a expresar su riqueza vivencial. Bueno, seguimos. Muy bien, muy bien. Cuando un enfermo se niega en redondo en participar en su recuperación, ¿cómo se actúa? Es que hay que adoptar distintas estrategias, actuar, pero vamos, hay que buscar la coordinación de muchos agentes ahí. Yo ya comentaba en la conclusión que ningún ser humano está, por muchos estudios que se hayan hecho,
sobre los seres humanos lo han destinado a la pasividad o a la negatividad total. Tiene que haber salidas y que estimulen, porque se trata de estimular, sino de un modo u otro. Una persona falta total de estimulación que quiera ella estar en ese ambiente, sentirse así a gusto, eso no existe humanamente. Dice aquí, ¿con qué corriente filosófica se siente más identificado? Pues yo estoy más identificado con el materialismo emergentista que trata de integrar todo lo del cognitivismo, todo lo del conductivismo, cognitivismo, conductismo. Trata de integrar una visión integral donde lo biológico, psicológico y social vayan juntos. Que haya una interrelación entre mente, cuerpo y cerebro. Muy bien. Vamos a ver alguna pregunta más. Aquí nos decía, pregunta, cuando nos preguntamos sobre si la acción terapéutica debe buscar el bien del paciente o el del sistema, ¿quién o cómo se define el bien del paciente y el del sistema? ¿Dónde? Hombre, el bien del paciente, al ser una persona que está mejor y es dueña de sí misma y sigue unas normas de convivencia, de hacer cosas en sociedad, en el día a día, y en vez de decir, ver a otro y decirle te mato, le dice buenos días, pues eso ya influye positivamente a la sociedad también. Bueno, aquí tenemos en la sala alguna pregunta y se nos acercan. Muy bien, gracias. Me va a preguntar. Se sienta. Buenas noches. Bueno, darte enhorabuena por la ponencia, me ha encantado este tema. Y tenía un par de anotaciones acerca de la recuperación. Por lo que tú vas diciendo, la recuperación se centra siempre en el paciente y no en la patología. Y creo que es una máxima que hay que seguir, pero tenía pensado más, mi pregunta va más encaminada al tema social. ¿Cómo se podría mejorar en la recuperación de un paciente involucrando a toda la comunidad, hablando tú que hablas de... ¿Cómo se podría? Ayudar en la recuperación de un paciente, ayudarle a recuperarse, utilizando toda la comunidad. Con lo que hablas de hacer salidas, supongo que hablas de actividades de ocio, sí. Pero también yo estoy hablando de voluntariado, estoy hablando de charlas en colegios, todo este tipo. Muy bien, todo esto en servicios sociales, en cursos de formación, todo esto, es porque no entiendo bien la pregunta. No, quería saber en qué puede favorecer al paciente, si se está haciendo medidas. En la misma reconstrucción de su propia vida, de sentirse él mejor, participando en todo esto. Personal y socialmente, que no hay diferencia, ¿no? Bueno, primero que él en sí mismo se adueñe de su situación y quiera cambiar, y esto repercute positivamente en la sociedad y se siente con más ganas de hacer y con más ganas de participar. Y si colabora en que lo inviten a una cena por parte, por ejemplo, de servicios sociales, y también puede colaborar en hacer cursos de formación, y puede, porque eso le enriquece su propio mundo. Y otra cuestión que me viene con esto es hablar de una recuperación social, una recuperación social, más que una recuperación social, más que una recuperación personal. Como una socialización de toda la sociedad acerca de estos prejuicios y estos estereotipos que tenemos acerca de estas personas. Si puede ayudar a la integración de estas personas en nuestra sociedad. Hombre, si tenemos una sociedad menos competitiva, una sociedad mejor que, por ejemplo, la que tenemos ahora, esto influye también muy bien, porque tendremos más estructuras de apoyo a estas personas, claro. Tenemos otra pregunta en la sala. Hola, buenas noches. Primero, enhorabuena por tu ponencia. Me ha parecido que has presentado el tema de forma muy, muy sincera y cercana. Y bueno, lo que voy a decir, digo que en esta sociedad pues existen muchas asunciones dadas, muchísimas dicotomías que cabe romper, como en este caso la dicotomía cuerpo y mente, nuevas epistemologías que plantear sobre la enfermedad. Y a este respecto has mencionado un concepto que a mí personalmente me ha fascinado, que ha sido el de síntomas positivos en las enfermedades mentales, porque siempre lo solemos asociar todo con la negatividad, suele ser un aspecto muy negativo, al igual que el otro tipo de enfermedad física, tanto física como mental. Y mi pregunta es, ¿existen ahora mismo ejemplos o intentos de reconocer socialmente estos síntomas positivos? Es decir, demostrarle a la sociedad que pueden redundar en un beneficio para ella.
Hombre, los síntomas positivos, en principio, la persona cuando no está bien preparada y está más bien subestimada y está lo que decíamos que causa el estigma y no está, pues los síntomas positivos dan a la persona a la persona que lo sufre le angustia, pues son delirios, son alucinaciones y son son señales de aviso de que la enfermedad puede de que el estado del enfermo puede empeorar. Tanto eso como que te aísles, los negativos, ¿no? Porque en la esquizofrenia suelen dar más los síntomas positivos. Pero en la medida en que durante la recuperación el enfermo los contextualiza y hay personas que contextualizan los síntomas pidiendo ayuda a profesionales y ya estando preparados a no traumatizarse por sentir esa sintomatología positiva o negativa. Ya no se traumatizan, y lo saben sobrellevar. También, pues claro, tienes que encontrar con el apoyo personal y social adecuado de si vas a reforzar, oye, entonces tú que oyes muchas voces y venga, oye muchas voces, pues claro, la persona que la oiga dice, ¿y esto qué es? Tantas voces. Entonces, un poco dejarlo a él libremente y procurando que entre en la etapa esa de no traumatizarse por oír una voz o creer otras cosas raras que puedan pasar. Es muy normal dentro del ser humano con tantas cosas que hay aquí de compleja y esto es muy normal. Muy bien, aquí hay alguna pregunta más y tenemos a alguien que tiene una gran curiosidad para saber de dónde es usted. Jaén. Jaén. ¿Jaén capital? No, un pueblo de Jaén, Jódar. Ah, muy bien. Jódar. Pues ahí está Úbeda, Torreperogil, etcétera, ¿no? Exacto, al lado de Úbeda está Linares, Torreperogil, etcétera, ¿no? todo esto. Sí. A ver cómo tenemos alguna coincidencia en algo. Anda. Ya está. Los de internet ya están más tranquilos. Bueno, ya pueden descansar un poco. Bien, ¿hay alguna cuestión más? Sí, a ver. Sí, ya está descansando esto. Mi padre era de Jódar. Bueno. Yo tengo un par de preguntas. Yo tengo un par de preguntas que hacerle ahora también. A ver, identifíquese, M. Jiménez. Bueno, seguimos. Ya se ve yo que Miguel Ángel era de buena cepa. Bueno, de segunda generación. Bueno, seguimos. Mi abuela de Baeza. Bueno. A ver si vamos a tener que ir todos a cenar. A distancia, pero. ¿Qué le parece que en los casos que no hay pisos tutelados les instalen en residencias geriátricas? Geriátricas. ¿Cómo la pregunta? Sí, ¿qué le parece que en los casos que no hay pisos tutelados les instalen en residencias geriátricas? Hombre, porque no es la solución. Pero ahí tiene que haber mayor coordinación entre todos los servicios de salud y sociales. Bueno. Bien, y ya, a ver, dice, en relaciones de ética con los enfermos mentales, ¿cómo estamos con respecto a otros países? Pues España tiene buena legislación sobre las personas con enfermedad mental, porque para tratar de reducir el estigma, la legislación nuestra no hace apartados aparte, sino que se incluye dentro de la salud de las personas, de su tratamiento, de sus avances, y otros países sí tienen, pero bueno, estamos que esas leyes no se aplican y estamos en una situación incluso tendente hacia lo conservador, en vez de hacia lo que nos haga avanzar en estos temas. A que solamente, por ejemplo, se supervisen a estas personas y no se incida más en medicación y en supervisión, en vez de crear programas, terapias y sistemas de apoyo a estas personas, que aparte de las habilidades y la medicación necesitan muchísimas más cosas
vida personal afectiva, vida social, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a la pregunta anterior, alguien estaba diciendo muy mal porque los geriátricos no están preparados para atender a personas con enfermedades mentales. Yo trabajo en uno y tenemos casos de residentes que requerirían un psicogeriátrico y no existe el recurso y por eso están con nosotros. Bueno, creo que he dicho que no, ¿no? Que no quería. Sí. Es una afirmación. Es una afirmación. Sí. Es que la gente va expresando también su opinión. Sí, sí. Todo el mundo. Sí. No, que quería que me contestaba, me preguntaba. Pero, ¿alguna cuestión más? Sí, yo quería preguntar, hacer un par de preguntitas aquí. Pero en tu ponencia acabas de decir que aproximadamente un 25% de la población en algún momento dado va a sufrir un problema mental, ¿no? Y luego en el tema de esquizofrenia hablaba de un 1%. Pero claro, es una cifra más o menos estándar, pero están creciendo, es decir, las enfermedades mentales en general en nuestra sociedad actual están creciendo, y si esto es así, ¿por qué están creciendo? ¿Y qué se está haciendo? Es decir, la sociedad, los poderes públicos, ¿no?, ¿tienen conciencia de esta situación real? Pues eso es, que parece que la tendencia, lo de la tendencia es así, va cada vez más incrementándose el padecer enfermedades mentales. ¿Por qué? En general, las enfermedades mentales, en general, que haya enfermedades mentales como la esquizofrenia que afectan a... Pero en general la tendencia, depresiones, manías, trastornos esquizoafectivos, trastornos delirantes, psicosis de muchas maneras según la clasificación. Pero esto es porque no hay una concienciación social y no hay una coordinación creo yo, de poderes públicos para invertir en estas personas, en estas políticas de investigación. Si no se invierte, yo creo que la mejor inversión para la salud es esto, ¿no? Para una sociedad es su salud mental, pero no se invierte. Hay investigadores que no pueden, se van a Estados Unidos, en Escocia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en algunos países están funcionando las cosas mejor. Tengo entendido que detrás de toda digamos, todo el criterio de la enfermedad mental o de las enfermedades mentales, hay un criterio, ha habido hasta ahora, por lo menos, un criterio general, ¿no? Corrígeme si me equivoco, de que el enfermo mental al intentar integrarlo, lo primero que tenía que mantenerse en la propia familia, porque esto lo he visto yo decir, intentar que se fuera en la propia familia y dejar de lado los centros psiquiátricos, por decirlo así, dejarlos de segundo término. ¿Cierto o no es cierto? Claro. Pero sin embargo, ¿no?, tampoco se le ha dado a estas familias, se le ha dado la atención debida, ¿no?, y los recursos necesarios para atender a esos enfermos en sus propias casas. Y es cierto o no es cierto. Claro. Y eso no ha incrementado también otra vez la recaída de esos enfermos en los hospitales y por lo tanto, ¿no?, también más erogación pública porque tienen que estar durante mucho tiempo en el hospital y menos integración en la sociedad. Estamos en una digamos, se come la cola, ¿no? Es un círculo vicioso. ¿Cierto o no es cierto? No apoyarse mutuamente, la familia es fundamental. Sin embargo, la familia muchas veces pues no es apoyada por los profesionales de la salud y incluso, bueno, pues antes se trataba, el usuario tiene que estar, o el paciente tiene que estar en su medio entorno, en vínculos afectivos con las personas, en vínculos con sus familiares, en vínculos no en ambientes cerrados hospitalarios, pero esto no se fomenta, parece que no interesa. ¿Pero esto es por falta de recursos o por falta de interés? Punto. Por falta de recursos y falta de interés. Las dos cosas. Las cosas, por todo esto. Y por no haber una concienciación también de la sociedad, de investigar, de tener más conocimientos, de una sociedad esta pues, insolidaria, competitiva, en algunos aspectos, como lo de la salud mental, hace décadas empezó a funcionar, pero ahora parece
dejando de funcionar, creo yo, en mi punto de vista. Aunque bueno, eventos como este yo valoro muchísimo. Sí, para la conciencia. Bueno, ¿alguna cuestión más? Bueno, aquí algunas familias dicen que lo ocultan, el estrés sostenido con el tiempo puede llevar a una enfermedad mental, hasta otra, maestro. Bueno, pues vamos a cerrar la sesión, ¿les parece bien? Yo creo que sí, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias a nuestros invitados y mañana seguimos a las 4. Muchas gracias. Vale.